Estamos con el doctor Daniel Muñoz, es médico, también está estudiando filosofía, es catedrático de la Universidad La Salle y se ha dedicado al estudio e investigación de la cognición. Entonces nos va a hablar de un congreso, The Science of Consciousness. Si nos platicas en qué consiste este evento, qué edición es, dónde fue. Bueno, este evento ya tiene bastante tiempo. Comenzó en Tucson, Arizona. Aproximadamente, si no me equivoco, tiene como unos 26 años llevándose. Entonces, lo interesante de este congreso es que hasta el año pasado no se llamaba The Science of Consciousness, sino se llamaba Toward Science of Consciousness. Desde el inicio hasta el año pasado se llamaba así porque no estaba esclarecida una ciencia real de la conciencia. Al principio se tomaba como algo de misticismo incluso, pero poco a poco la filosofía y la ciencia, más que nada la neurociencia avanzada y la física cuántica, que es lo más fuerte en el momento, fueron uniendo mentes en el área, en esta área del saber. Y vaya, los avances han sido grandísimos, ingentes, de hecho. Y bueno, lo interesante también de este congreso es que un año se hace donde inició, que es en Tucson, y el siguiente año se hace en otra parte del mundo. El último congreso que fue fuera de Tucson fue en 2015 y fue en Helsinki, que fue cuando fuimos a representar a La Salle en el congreso, presentando una investigación sobre una aportación diferente al Heart Problem. El Heart Problem dice o pregunta o interroga acerca de qué es la conciencia y cómo es la conciencia. Pero lo que nosotros introdujimos en este congreso fue lo siguiente: nosotros describamos la conciencia o no la describamos, la respondamos o no. La conciencia siempre va a ser como es, nunca va a cambiar se le conteste o no. Pero sí hay algo muy interesante, una respuesta y una pregunta que no yacen en el ser de la conciencia, y es el para qué de la conciencia. ¿Cuál es el propósito de esta? El por qué y el para qué están interrogando de un pasado que se está haciendo presente en el ser de lo que se está interrogando, pero el propósito de no yace en este ser. Entonces lo que tratamos de plantear aquí con un nuevo término es el main problem. Antes estaba the heart problem, que era el cómo y el qué, y nosotros planteamos o replanteamos esa pregunta y le llamamos the main problem. Entonces creemos que la pregunta real y la que vale la pena hacerse es el para qué de la conciencia. Y bueno, propusimos una pequeña teoría sobre nuestra propia pregunta, y creemos a grandes rasgos lo siguiente: mediante la conciencia lo único que se hace es la acumulación de la información. ¿O qué otra cosa diferente podría hacer eso? ¿Qué otra cosa que no sea fuera del concepto de desinformación? Prácticamente todo. Y entonces, mediante la conciencia lo que hace es informatizar, si se puede decir, vale el término, la materia, y almacenar esa materia en la memoria, no nada más en la memoria neuronal, sino en la memoria del entorno, en la memoria del sistema. Y la respuesta es sencilla a nuestra pregunta. Creemos que el para qué o el propósito de la conciencia es adquirir la verdad tanto física como filosófica, en términos neurocuánticos. Ok, bueno, un poquito volviendo como a la generalidad del congreso, ya luego vamos como a la especificidad de tu participación. ¿Qué personajes asistieron? ¿Qué líneas de investigación hubo? Claro. Bueno, las líneas, este congreso es maravilloso porque es completamente multidisciplinario. Pueden ir médicos, van filósofos, van físicos teóricos, van físicos cuánticos, van matemáticos teóricos, van biólogos, va muchísimo, bueno. Los primeros días, y ahorita explico por qué, va muchísimo budista y de asistentes. Ellos dicen que no son, ¿cómo puedo decirle?, creyentes de una religión como tal, pero se van muy enfocados a lo que Deepak Chopra dice. Deepak Chopra es uno de los mayores exponentes en cuanto a esta área, en la parte de la filosofía. Él es médico, de hecho, Deepak Chopra es médico. Y bueno,
Respondiendo a la parte de los exponentes que van, uno muy importante es Deepak Chopra, otro es Stuart Hameroff, que es el que inició el Congreso junto con David Chalmers. Stuart Hameroff, él inició el Congreso con unas investigaciones muy interesantes y ahora lo que hace es la neurociencia cuántica, y esas investigaciones que ha hecho sobre la neurociencia cuántica las ha hecho en conjunto con Roger Penrose, el tutor de doctorado de Stephen Hawking. Entonces tenemos personalidades ahí trascendentales. También va Patricia Churchland y, si no me equivoco, también asistió Daniel Dennett. Entonces son personajes reconocidos y de relevancia mundial. ¿Cómo podrías definir para los que no sabemos qué es la neurociencia cuántica? Bueno, la neurociencia a muy grandes rasgos la podemos dividir en dos: la neurociencia clásica y la neurociencia cuántica, que es completamente diferente. La neurociencia cuántica habla del reformar la física clásica de las neuronas e implementar la física cuántica en las neuronas. Y es muy fácil esto, entre comillas es muy fácil. Si la materia a diferentes niveles se puede tratar con diferentes físicas. La física relativista, bueno, la física de la relatividad habla a magnitudes astronómicas. La física clásica a nuestro nivel en cuanto a volumen, por así decirlo. Y la física cuántica, estamos hablando de niveles ínfimos, subatómicos. Entonces lo que se ha empezado a hacer es ver cómo es que la física cuántica funciona en las neuronas, porque si sucede en el entorno, si sucede en el sistema, evidentemente también sucede en nosotros. Y lo que hemos empezado a ver, lo que se ha empezado a ver en el mundo de la neurociencia cuántica, es que la conciencia podría estar funcionando mediante neurociencia cuántica, y más que nada va sobre el colapso de la función onda en cuanto a la neurona. Esto es interesantísimo. No sé si ya has escuchado hablar sobre el gato de Schrödinger. Entonces, el gato de Schrödinger lo que dice es que el entorno puede estar y no estar a la vez, o más bien está en todas las posibilidades, en todos los tiempos. Entonces, esto quiere decir que la función onda colapsa, es decir, la función onda, que es cuando la materia está hacia todos lados, hacia todas direcciones, en todos momentos, colapsa en una vectorialidad específica. En las neuronas también pasa. De hecho, cuando el observador mide al sistema, esta medición colapsa el sistema, es decir, mediante nuestra observación le damos una vectorialidad a la materia. Es impresionante. Y se ha visto todavía algo más que le puedo decir cuasi inenarrable. El entorno está representado dentro del sistema nervioso, y lo que se ha visto es que cuando se mide el entorno y colapsa, también colapsa la medición y la representación del entorno. Y entonces quiere decir que cuando aquí adquiere una vectorialidad y una direccionalidad la materia, y allá también, se cree que es cuando realmente la materia sabe qué es, que sabe de sí. Y lo último en cuanto a Roger Penrose y Stuart Hameroff, que están arguyendo, es decir, ellos están proponiendo que mediante el colapso en ambas partes, es decir, el entorno y las neuronas, cuando colapsan en los dos momentums, es cuando se crea la conciencia. Pero es fácil entenderlo. De principio no se escucha tan fácil, pero es realmente muy fácil. Igual y la parte de la matemática no está tan digerible, pero en cuanto al concepto es muy fácil comprenderlo. Por último, tu participación en el Congreso, ¿cómo la viviste? Tengo entendido que hiciste una refutación fuerte a uno de estos personajes y que sí, él se percató de esto. Si nos puedes platicar al respecto. Sí, claro, vaya, en Helsinki, bueno, tanto en Helsinki como en este último Congreso que fue en Tucson, voy poco a poco introduciendo el término del main problem. Entonces está muy, muy, muy interesante, porque en Helsinki me tocó dar una ponencia sobre mi trabajo. Entonces
Coincidentemente, en mi grupo de ponentes estaba su novia, entonces forzosamente tenía que ir a escuchar las ponencias, ¿no? Porque ahí estaba, su novia también iba a exponer. Entonces, pues ya escuchó mi refutación y las preguntas estaban sobre la parte en cuanto a cómo funcionaba mi teoría en cuanto al tiempo, en cuanto a la gravedad. Y cuando se terminaron de responder esas preguntas, yo le pregunté a la David Chalmers, bueno, ¿y qué piensas sobre mi hipótesis, ¿no? Sobre mi teoría ya en este momento? Pues sí, dijo, sí, yo creo que sí. El hard problem está resuelto con el ser de sí, o sea, con el ser de la conciencia está resuelto, no necesita que le respondamos o no. Y creo que tu pregunta es una preguntota. Y vaya, aparte las otras preguntas que se hicieron antes de la que yo le hice a él, realmente le gustó, fuera de obtener una objeción negativa por parte de él, le gustó. Uh-huh. Le gustó, entonces lo mismo pasó en el Congreso de Tucson. Uh-huh. Nada más que en el Congreso de Tucson ya incluimos unos términos más que hablan sobre el libre albedrío y la abolición, sobre la participación del libre albedrío y la abolición en la conciencia. Las separamos, unos creen que es lo mismo, nosotros separamos esto y además proponemos un nuevo término a la filosofía, proponemos el término del bolidrio, que es la unión nada más fonética de abolición y libre albedrío, pero también unimos su fenomenología, es decir, libre albedrío es la posibilidad que tiene el ser de escoger entre A, B o C, por así decirlo, y la abolición es la capacidad que tiene el ser de ir a escoger o A o ir a escoger B. No sé si me explique. Es decir, supongamos que nada más tengo en el universo la opción de A. Mediante la abolición es posible que yo vaya a escoger, que actúe. Esa es la abolición. Entonces, nos preguntamos, si existiera simplemente el libre albedrío sin abolición, es decir, que yo pudiera escoger, pero no actuar para escoger una, el libre albedrío no serviría. Y viceversa, tampoco la abolición serviría si el libre albedrío no existiera. Entonces, lo que creemos es que estamos viendo un mismo fenómeno y lo estamos partiendo en dos, pero realmente creemos nosotros que es uno y por eso le llamamos bolidrio. Y lo estamos uniendo mediante la mecánica cuántica con la conciencia. Entonces, tuvo bastante buena aceptación esta presentación en el Congreso de Tucson. A ver qué tal nos va en el siguiente, que es en Shanghai. Ok, vas a seguir con este tema. Sí, de hecho me voy a ir ya más enfocado a exponer la función del bolidrio, la coexistencia de una estocasticidad, que es el bolidrio, con la coexistencia de el determinismo y evidentemente la conciencia. Nosotros creemos que la estocasticidad no está peleada con el determinismo. Creemos que es decir, si existiese realmente libre albedrío, la verdad no estaría escrita, la verdad no sería. Pero realmente hay muchas formas, y más que nada mediante la mecánica cuántica, de responder que sí. Y también hay formas con ejemplos muy burdos de responder que sí coexiste el libre albedrío con el determinismo. Se me ocurren tres. Einstein dijo, Dios no juega a los dados. Pero, ¿y si sí juega a los dados? ¿Y si sí es un excelente jugador de los dados? ¿Y si estos dados, en todas las caras, tienen el mismo valor? Estos dos dados se representan como el universo entero. ¿Y qué es lo que tiene en común el universo entero? El ser. No hay nada que no sea. Ergo, cualquiera de las partes o de las caras de estos dados, su valor va a ser ser. Pongámosle 1 de valor. Si tiramos estos dados, como los tiremos, cuando los tiremos, y caigan hacia donde caigan y como caigan, el valor siempre va a ser el mismo. Entonces coexiste el determinismo con la aleatoriedad, con la capacidad de realmente tener una aleatoriedad en la existencia. Otro se me ocurre, uno más fácil. Imaginemos un laberinto en el cual hay una sola salida, que se llama determinismo o verdad. Y tenemos una n de entradas, que se llama aleatoriedad. No importa
por dónde entremos, ni cuándo entremos, ni cómo entremos. Si solamente existe una salida, podemos elegir lo que sea, cuando sea y como sea, y siempre vamos a salir por el determinismo, es decir, por la única salida o la verdad. Otro es un cubo de Rubik. No importa que tantas veces lo gires, hacia donde lo gires y como lo gires, en algún punto todas las caras van a tener su mismo color. Entonces, mediante ejemplos muy, muy burdos es capaz se puede conjuntar el determinismo y la aleatoriedad. Y más importante, sí se puede comprobar mediante la mecánica cuántica y la retrocausalidad de esta. Entonces, lo que vamos a exponer es la coexistencia del determinismo con el bolidrio y la participación con la conciencia. Entonces, y también le estamos dando una función muy interesante, muy, muy interesante al bolidrio en la conciencia. Y se nos ocurre lo siguiente. En este último congreso tuvimos la oportunidad, en la última plática, ver un video sobre unas siameses. Entonces, estas siameses, una se llama Tatiana y otra se llama Cristi, si no me equivoco, muy simpáticas. Entonces, lo interesante de estas siameses es que es padrísimo porque están interconectadas por el tálamo. Entonces, lo que siente por ejemplo, digámosle en esta ocasión para facilitar la plática, hermana A y hermana B. Lo que ve la hermana A, lo ve la hermana E. Entonces, la hermana B puede tener los ojos cerrados y ve lo que la hermana B ve. Siente lo que la hermana, si la tocan, sabe que le están tocando, ahí voy a decir algo muy interesante, siente que están tocando la pierna de su hermana. Incluso pueden hablar ellas por la mente. Y esto se ha visto esto ya se probó mediante resonancia magnética funcional. Entonces está padrísimo porque las están grabando y de repente puede uno ver que empiezan a sonreír. Y si les preguntan por qué sonríen y dicen que estaban hablando y de algo se rieron, pero en la mente. Es padrísimo, pero lo interesante viene aquí, es lo siguiente. ¿Cómo es que, por ejemplo, cuando están tocando la pierna de la hermana A, la hermana B sabe que no es su pierna y es la pierna de la hermana A? ¿Cómo podríamos distinguir nosotros que estamos sintiendo que no es lo nuestro? ¿Cómo es que se da ese? Es impresionante, y lo que nos estuvimos preguntando y lo que queremos presentar, espero que los que vean el video no nos ganen la idea. Es lo siguiente: no tienen completo control motor la una de la otra. Es decir, la hermana A, si siente que están tocando la pierna de la hermana B, no puede mover la pierna. Y es ahí entonces cuando ellas se dan cuenta que no es suyo, aunque lo estén sintiendo como suyo, se dan cuenta que no es suyo por el control motor. Y de aquí concluimos lo siguiente: si tuviese control motor, no podría diferenciarse qué es lo suyo o qué no es lo suyo. Y creemos que más allá de demostrar la coexistencia de la verdad o no, creemos que el bolidrio lo que sirve es para delimitar o para darle una finitud a la conciencia. Porque si nosotros tuviésemos acción o bolidrio para con todo, es decir, yo estoy viendo un árbol que está a 300 metros y si tuviese bolidrio para con el árbol, yo me sabría parte del árbol. Entonces creemos que el bolidrio en el cuerpo sirve para delimitar a la conciencia dentro del cuerpo. Creemos que mediante la conciencia se sabe finita dentro de una N de materia. Y es lo que vamos a exponer, lo que queremos exponer en Shanghai, a ver qué tal nos va. No, pues bastante interesante. Sí, está. Este tipo, así ya me voy a cerrar con una pregunta aventurada. Sí. Este tipo de estudios podrían llevar a la posibilidad tecnológica posterior de realizar comunicación telepática, o tengo que estar necesariamente conectado con el tálamo de otra persona para. Vaya, sí tendría que haber algo de por medio que transmitiera la señal eléctrica del punto A al punto B, es decir, del sujeto A al sujeto B. Pero vaya, yo creo que en un futuro no muy lejano, la tecnología, los volúmenes de donde se contiene dicha tecnología van a ser tan ínfimos que van a ser parte de nosotros. Incluso con nanomáquinas
codificadas o para que se creen codificadas en el genoma, que ya vayan con la programación de un ser humano. Yo creo que sí. Se escucha a ciencia ficción, pero yo creo que sí. Incluso lo que la tecnología está haciendo puede ser una de dos cosas. Mediante la tecnología podemos tener acto a distancia al otro lado del mundo. Entonces, mediante la tecnología podrían pasar dos cosas, como dije. Una, o que nos diésemos, o que realizáramos, no encuentro la palabra, que aceptáramos realmente nuestra finitud como materia establecida, o que nos pudiera ganar la soberbia y mediante la tecnología, mediante el acto a distancia que ésta nos provee, o sea, por la soberbia, sabernos cuasi infinitos, porque si yo sé que tengo acción al otro lado del mundo mediante un teléfono, ¿hasta dónde la conciencia va a saber que tiene sus límites si ya no es en el cuerpo mediante la abolición y el libre albedrío? Entonces, podríamos también exponer algo de esto después. Estaría muy interesante. La tecnología y la conciencia y sus límites. Ok. Pues sí, muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Pues bueno, con eso terminamos esta entrevista.